Muy buenas, hermanos. Perdón, he tenido problemas con el micrófono. No sé si, si ahora se escucha. Vamos a revisar. Sí, hoy sí. Sí, ya tenemos audio. Vamos a empezar. Que Dios les bendiga. Disculpas por el inconveniente. Hoy, como decía, íbamos a ver la lección número 6 y vamos a comenzar a hablar acerca de el orden de los imperios y ver un poco la semana 70. Seguramente puede ser que nos lleve un poco más de tiempo estas lecciones, ya es entrar más en detalle. Recuérdense que en la línea de tiempo traemos las dispensaciones, traemos los pactos, traemos el templo y luego hemos bajado de nivel a ver a Israel. Una vez tenemos a Israel, tenemos que seguir bajando y a ver específicamente a los profetas. Y es ahí donde estamos nosotros. Nos ubicamos en la línea de tiempo de Israel, que Israel está cautivo en Babilonia. Y acá es donde vimos que Daniel está en Babilonia y Dios va a utilizar a Daniel específicamente para revelar lo que está sucediendo y el futuro. Y es importante acá que utilicen su Biblia, busquen su Biblia y la utilicen. Si no, no vamos a llenar el objetivo. Mi deseo es que aprendan y que podamos manejar la Biblia y entender los tiempos. Vamos a orar para empezar. Padre, en el nombre de Jesús, pongo en tus manos mi vida para que me ayudes a explicar y ruego, Señor, para aquellos que escuchan, que les des entendimiento, para que podamos comprender tu palabra y que sea una bendición para nuestra vida. Muy bien, nos quedamos acá la semana pasada. Vamos a ver hoy el orden de los imperios y para ello vamos a comenzar a armar esta gráfica. Se recuerdan que todo lo hemos estado haciendo a través de gráficas para que lo podamos comprender de una mejor manera. Muy bien, ¿cuál es el contexto para empezar a ver los imperios? Tenemos que comprender que Nabucodonosor, el rey de Babilonia, que es uno de los imperios, Dios le revela un sueño y es este sueño de la estatua, la que les estoy marcando. Ese sueño nadie lo pudo interpretar, él quería que se lo interpretaran, pero Dios usa a Daniel, le da el sueño y le da la interpretación. Y es un sueño muy importante. Y este sueño le muestra el imperio, los imperios a futuro sobre el mundo, pero también le muestra algo muy importante Dios a Daniel y a Nabucodonosor, que esos imperios serán destruidos por Cristo. Ahora bien, al lado derecho tenemos una gráfica donde hay unas bestias. Estas bestias es un sueño que tiene similitud con la estatua, pero estas bestias es una revelación que Dios le da a Daniel. Entonces, continuemos. Vamos a armar el orden de los tiempos. Muy bien, de los imperios, perdón. Vamos a ver que en primer lugar, vamos a mostrar toda la gráfica para que ustedes me puedan comprender y vamos a llegar hasta ahí. Lo que quiero que ustedes aprendan hoy es que Dios le da a Nabucodonosor el sueño de la estatua, pero Dios le da a Daniel el sueño de las bestias. En la primera de arriba, que ustedes pueden ver, es el sueño que Dios le da a Nabucodonosor como el hombre ve los imperios. Pero abajo está la línea que Dios le da de revelación a Daniel y es como Dios ve a los imperios. Entonces, es muy importante porque hay una similitud en los dos sueños. Es decir, aunque las figuras son diferentes, la interpretación es la misma. Por eso estoy colocando que ustedes ven la estatua del lado izquierdo, luego ven la cabeza de oro, el torso de plata, bronce y hierro. Ahora, ¿a qué equivalía eso que Daniel le da de interpretación a Nabucodonosor? Cuando vemos eso en Daniel capítulo 2, y por eso les digo que es importante tener la Biblia, vamos a ver unos pasajes de todas maneras, vemos que el capítulo 2, en los versículos que ustedes ven arriba en la estatua,
se pueden comparar con el capítulo 7 de Daniel. Entonces, allá tienen un punto importante para estudiar Daniel. El capítulo 2 con el capítulo 7 podemos compararlo a través del sueño que Dios le da del orden de los imperios a Nabucodonosor y del orden de los imperios a Daniel. Vemos también cuánto duró cada imperio. Están los imperios del Babilonia, que estuvo entre el año 605 al 539. Están los persas, medos persas. Luego siguió Grecia y luego, por último, estuvo Roma. ¿Cómo Dios lo veía? De acuerdo a lo que Dios le revela a Daniel. Dios le revela a Daniel que el imperio babilonio, para como Dios lo ve como un león con alas. Y al imperio persa lo ve como un oso. Al imperio griego lo ve como un leopardo y al imperio romano lo ve como una bestia terrible, espantosa. Ya veremos por qué. Muy bien. Pero lo importante de este estudio es que tenemos que relacionar que en la estatua hay una última parte, la cual son los pies. Y esos pies, habla Daniel, que es un imperio de hierro y barro cocido. Esto es importante porque significa que el hierro y el barro no se pueden mezclar. Pero esta imagen es cuando el reino de Roma se divide. Y eso lo vamos a ver en qué etapa sucede. Vamos a ir poco a poco. Pero también hay otra bestia que sigue siendo la misma bestia horrible, pero en el capítulo 7 y verso 7 tenemos la descripción de la bestia horrible, pero además de eso tenemos unos detalles extras. Y esos detalles extras que Dios le da a Daniel nos sirven para enlazar también Apocalipsis. Y eso es lo que yo quiero con todo mi corazón que usted pueda manejar ambos. Y como les decía, para entender Apocalipsis tenemos que entender Daniel. Si ven estas gráficas son bien sencillas. Entonces, de un lado izquierdo ya les coloqué qué es lo que Dios le reveló a Nabucodonosor y qué es lo que Dios le reveló a Daniel. ¿Tiene esto comparación? Sí. ¿Qué significan esto? Son los imperios, no tenemos mucho que hablar. ¿Se han cumplido? Sí. ¿Puede usted ir a internet y revisarlo? Sí. ¿Puede ver estos años aproximados? Sí. Todos son aproximados, pero nadie nos puede negar hoy que esto sucedió. Hay historia, hay soporte, que esto que sucedió, Dios se lo reveló a Daniel mucho antes. Eso significa y diferencia a Dios de los demás dioses minúsculos, porque Dios es el único que conoce el futuro y eso nos hace a nosotros estar confiados en nuestro Dios porque Él tiene el control. Y al final de todo esto, Dios vence a los imperios, Dios vence al control humano. Por eso usted y yo debemos de estar tranquilos porque Dios tiene el control de todo. Ahora bien, hay etapas que vamos a pasar de sufrimiento y está bien, pero Dios sigue teniendo el control. Veamos un poco más de detalles. Y quiero que usen su Biblia. Voy a hacer este ejercicio como siempre, comparando los pasajes para que usted pueda relacionar entonces Daniel capítulo 2 con los versículos que usted ve arriba, con también los versículos que ve abajo de Daniel capítulo 7. Muy bien, veamos esa comparación. Vean, cuando estamos hablando de la cabeza de oro y el león al lado, ustedes pueden comparar estudiando la Biblia que habla de Daniel 2:37 y se relaciona con Daniel capítulo 7, versículo 4. Y habla así: tú, oh rey, eres el rey de reyes, le dice Daniel, porque Dios del cielo te ha dado el reino. Note que aunque Nabucodonosor ha sido el reino más poderoso, Daniel aclara, Dios te lo ha dado. Si lo tienes es porque Dios lo concedió, no es porque tú lo hayas ganado. Seguimos viendo el control de Dios, sobre todo. Y habla de que esa cabeza de oro es Él. Pero cuando usted ve, esa es la revelación que tuvo Nabucodonosor. Pero la revelación que tuvo Daniel está en el 7:4 y dice, la primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Ese detalle que está hablando de la bestialidad del león acá, está hablando también de la profecía que Nabucodonosor se convirtió en animal temporalmente
cuando él se exaltó, aún sabiendo que Dios le había dado el imperio. Y este versículo habla de esa bestia que Dios lo ve así el imperio, pero también habla acerca de la experiencia que Nabucodonosor tuvo que pasar para reconocer que Dios es el que tiene el control y que todos deben de rendirle honor y honra porque Él es el que da y que quita el poder. Él es el que pone y quita reyes. Entonces es Dios el que tiene control y eso siempre lo voy a recalcar para que usted aprenda a tener confianza en Dios y la esperanza en Dios. Esa es una comparación que vemos hoy. Podemos ver también, para que usted vea a Daniel y comparar sencillamente la parte del torso. Vemos que el torso, si usted está conmigo, significa ¿quién? Los medos y persas. También existieron. Y eso se compara en Daniel capítulo 2, versículo 39 con Daniel capítulo 7, versículo 5. Entonces, cuando usted esté estudiando Daniel o lea Daniel, puede leer fácilmente el capítulo 2 y leer el capítulo 7 y va a encontrar la similitud con la diferencia de que una es revelación de Dios a Nabucodonosor y otra es la referencia de la revelación de Dios a Daniel. Y aquí habla acerca de que el hombre lo ve como lo veía a Nabucodonosor, como un torso de plata, pero Dios lo ve como un oso pardo. Y de hecho era algo que hacía significar mucho a los medos y persas. Así era como Dios lo veía. Fue un imperio fuerte, pero si se da cuenta en el orden de la estatua, encontramos una degradación del poder humano respecto a los imperios. La cabeza era de oro y ahora estamos viendo que el torso es de plata. Importante hacer y leer de esta manera como lo estamos estudiando. Por eso vuelvo a insistir, lea Daniel. Y si quiere, hoy vamos a dejar alguna especie de tarea para poderlo tener claro. Veamos la comparación, porque también es igual el mismo tema cuando hablamos de la parte de bronce. Esto no es oro, sino es bronce. Y es como lo ven Nabucodonosor, y en el capítulo 7, versículo 6, es una comparación con capítulo 2, versículo 39 de Daniel. Y habla acerca, después de esto miré, y aquí otra bestia, otra imagen semejante a un leopardo, con 4 alas de ave a su espalda, y tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Aquí encontramos al tercer imperio de lo que Dios le revela, aunque hay 2 imperios más que Dios no le revela a Daniel, pero esos imperios nos van a servir cuando estemos en Apocalipsis. Muy bien, entonces, ¿por qué tiene 4 cabezas? Bueno, ustedes sabrán, y es un poco de historia, que este imperio de Grecia representa a los griegos y específicamente a Alejandro Magno. Él logra conquistar a los medos persas de una manera rápida, pero Alejandro muere de entre 33 a 35 años de una manera muy rápida y repentina, y 4 de sus generales toman el imperio. Entonces, así es como lo veía Dios a esta bestia con 4 cabezas, y eso pasó a nivel de la historia, y usted lo puede leer en Daniel capítulo 7, y verá que este imperio, un imperio que conquista velozmente, pero su líder muere rápido. Dios se lo reveló a Daniel, y eso sucedió mucho tiempo después, y lo puede investigar tanto hoy a nivel de historia, como lo puede ver ratificado por la palabra de Dios. Luego encontramos la bestia horrible, que Daniel ve a la bestia y Nabucodonosor ve que son las piernas, y esas piernas son de hierro. Y está hablando de un material de menor calidad, pero el hierro denotaba mucha dureza. Y para Dios veía a esa bestia como una bestia terrible. De los imperios que estamos viendo hasta ahorita, de los 4 imperios que estamos en este momento como fase de estudio, el imperio romano ha sido el imperio más cruel. Y este imperio destrozaba lo que tocaba. Y por eso Daniel 7:7 comparado con 2:40, dice el versículo 7, el capítulo 7, que después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí que la 4ª bestia era espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía ¿cuántos? 10 cuernos. Importante lo que dice Daniel. Yo vi que tenía 10 cuernos. Ahora,
Si usted analiza cómo estamos estudiando y estructurando toda la serie de estudios, va a notar algo. Todos los imperios, escuche, han tenido que ver con Israel. Todos han tenido que ver con Israel. Ahora, ¿por qué? Porque Israel es el pueblo de Dios y los imperios es el dominio y el control humano a través del diablo. Entonces, ¿qué ha sucedido? Desde que Dios definió su plan, el diablo ha tratado de destruirlo e intervenir acabando al pueblo judío. Entonces usted comienza a notar desde Nabucodonosor de Babilonia, pasando por cada imperio, que cada imperio ha tenido que ver con Israel y ha hecho estragos en Israel. Más Dios no ha permitido que lo borren, que lo destruyan, sino Israel siempre sobrevive con un remanente. ¿Por qué? Porque Dios se lo prometió a Abraham en la promesa. Dios se lo prometió a Eva en el jardín del Edén, cuando ella había pecado. Entonces Dios no puede quedar burlado y Dios tiene el control. Y aquí es donde usted comienza a notar que el diablo lo que ha querido destruir es a Israel. Y vamos a ir paso a paso viendo cómo ese, digamos, patrón, si lo quieren ver así, sigue sucediendo hoy. Y es una referencia para entender en qué tiempo estamos. Ya veremos cómo el diablo no solo ha querido destruir a Israel, sino quiere destruir algo más que le preocupa y que a él no le agrada. Pero vamos a ver conforme avancemos. Entonces aquí encontramos la relación. Pero si seguimos la gráfica, está el tema de los dedos y de los pies, que en esta etapa es cuando ya el imperio romano comienza a ser frágil y se divide en 10 regiones, pero ya no tiene la misma fuerza, por eso denota del barro y del hierro y se vuelve muy frágil. Y aquí el imperio, para que usted me comprenda, sufre como una disgregación, pero no quiere decir que el imperio fue conquistado por otro, sino que el imperio lo que hizo fue diseminarse a través de la historia. Pero esa parte de la degradación del imperio romano lo vamos a estudiar cuando estemos en la parte de la gracia. Ahora bien, hago una relación con el mismo pasaje de Daniel capítulo 7, versículo 7, porque Daniel, a pesar que ve la bestia horrible, la ve como imperio, también ve detalles de la bestia que no se han cumplido. Y eso lo veamos acá. Entonces, ponga mucha atención. Encontramos acá una comparación y es importante que la veamos. ¿Qué comparación es? Esta comparación es que aquí vemos al capítulo 2, versículo 41 y dice, y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Ahora bien, dice Daniel capítulo 7, versículo 7 y el 8. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche y aquí la cuarta bestia. ¿Cómo era? Espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las sobras las hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella y tenía 10 cuernos. Pero el versículo 8 nos da un detalle de la bestia que no se cumplió en el imperio romano cuando estuvo como imperio después de conquistar a los griegos. Vea el versículo 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Y delante de él fueron arrancados, ¿cuántos? 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Alguien que ha estudiado tal vez un poco de historia me podría decir, bueno, eso ya sucedió con Antíoco Epífanes. Muy bien, lo estudiaremos y veremos las similitudes que hay en la profecía cuando vemos que la profecía tiene una característica que se repite y eso lo vamos a ver y nos va a permitir poder no calcular, no decir cuándo viene Cristo,
sino entender el tiempo en el que Él va a venir. No sabemos la hora, no sabemos el día, pero sí podemos entender, dijo Jesús, las señales. Y en base a esas señales dice, erguid vuestras cabezas y prepárense, porque su redención está cerca. Entonces, vamos a regresar a la gráfica general y quiero mostrarles acá cómo ustedes, ya viendo esta gráfica de imperios, Daniel recibe ese detalle de parte de Dios, pero no recibe toda la revelación que sí recibió Juan. Y es acá donde vamos a comenzar a relacionar otra vez, ya hemos hecho esos ejercicios, y vamos a relacionar aquí el ejercicio de el hierro y el barro cocido a través de esta bestia y a ver qué nos dice Apocalipsis. Veamos el ejercicio haciendo la comparación. Vea. Ya comparamos Daniel 7 con Daniel 2. Ahora Daniel tiene un detalle en el capítulo 7 que lo amarra a Apocalipsis. Por eso, si no entendemos a Daniel, Apocalipsis va a ser un poco complicado. ¿Qué dice Daniel 7:8? Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Esto no se cumplió en su totalidad en la antigüedad. Hay una parte, ya la estudiaremos. Pero esto se une a Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. Y dice Juan, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y ¿cuántos cuernos? 10 cuernos. Entonces aquí encontramos la clave, 10 cuernos. Y en sus cuernos tenían 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Entonces, veamos bien importante esto. Daniel capítulo 7, versículo 7 habla de la bestia como imperio romano. Daniel capítulo 7, versículo 8 está hablando de una bestia que vendrá después. Y esa bestia se asocia con Apocalipsis 13, 1 y 2, que es la que nos confirma qué tipo de bestia. ¿Qué bestia es? Es una bestia que es una mezcla de todos los imperios anteriores. Y es ahí donde vemos que sí es una bestia diferente. Por eso es que tenemos que hacer este ejercicio de leer Daniel 7:8 con Apocalipsis 13:1 y 13:2. Es acá donde encontramos ese vínculo que es común, para que me comprendan, entre Daniel y Apocalipsis, o el link donde está Daniel y Apocalipsis, y claro, lo vamos a estudiar más a detalle, pero acá se da cuenta usted cómo Dios le revela a Daniel una cantidad de cosas del futuro, pero no le revela todo. Pero viene a Juan y a Juan le revela la otra parte. Ya veremos un poquito más otro ejercicio de esto. Espero que estén aprendiendo. Y si tienen dudas, como les he comentado, es importante que las hagan, las dejen en sus comentarios y nosotros veremos cómo resolverlas. Muy bien. Esto es el orden de los imperios. Así que es muy importante tener claro este orden porque nos permitirá ahora entender la semana 70. Muy bien, vimos dispensaciones, el macro, por donde Dios está controlando el orden. Luego vemos los pactos y las promesas. Luego vemos el templo. Luego vemos a Israel y ahora vemos los imperios. Eso cruzado o sobrepuesto todos los diagramas me da un punto de referencia para encontrar dónde Dios viene y revela lo de los imperios. ¿Dónde lo revela? Lo revela con Daniel en Babilonia. Ahora vamos a avanzar y ver esta parte. ¿Tienen dudas? Como les digo, pueden volver a ver el video. Si no, con mucho gusto podemos responder. Hemos visto el orden de los imperios y creo que lo vimos en un tiempo bastante aceptable. Estoy tratando de controlar el tiempo y que los videos no sean muy largos. Muy bien, veamos la semana 70. ¿De dónde viene el contexto? Daniel dice la Biblia que se puso a leer y a investigar los escritos de Jeremías. ¿Se recuerdan en la lección anterior? Les hablé de los profetas que estuvieron en ese entonces. Fue Jeremías quien antes de que Babilonia
conquistar a Judá, profetizó que Judá se iría al exilio. Pero también les dijo, van a estar exiliados 70 años. Entonces Daniel se pone a investigar, a estudiar cuándo se podían cumplir esos 70 años. Y basado en eso, Daniel busca a Dios y se pone a orar. Al final, le estoy resumiendo unos capítulos de Daniel, Dios le contesta a Daniel y le da una explicación respecto a la semana 70. Muy bien, pero es importante que veamos la estructura de la semana 70 y eso es lo que quiero comenzar a ver hoy. Importante, usen su Biblia y estar en Daniel capítulo 9, versículo 20 al 27. Veamos los detalles relevantes de la semana 70. Las 70 semanas tienen que ver con el plan tocante a Jerusalén, el santuario y el pueblo de Israel. Note que estos tres temas ya lo estudiamos. Estudiamos a Israel, estudiamos la capital, que es Jerusalén, y estudiamos el santuario, que está hablando del templo. Por eso era importante estudiar primero los tres temas anteriores. Entonces, la profecía está enfocada a Israel. Por eso le dice Dios a Daniel, 70 semanas están determinados sobre tu pueblo y tu santa ciudad, hablando de Jerusalén. Entonces, esto es sumamente importante que usted lo controle. Las semanas se refieren a unidades de 7 años. Esto quiere decir que las 70 semanas equivalen a 490. Uno dice, bueno, ¿de dónde sacó eso? El calendario judío tiene 360 días el año y cada mes tiene 30 días. Entonces, cuando Dios habla de semanas, está hablando de un periodo de 7 años. Y lo que hacemos es multiplicar esos 7 años por las 70 semanas. Eso nos da 490 años. Pero vamos a tratar de explicar la similitud entre el calendario que nosotros utilizamos. Ahora bien, nosotros que somos la generación que ya vivió o está viviendo el fin de los tiempos, tiene mayor responsabilidad porque puede entender mejor la profecía. Los de ese entonces no tenían todo el plan y como le dice Dios a Daniel, esto es para muchos días y tú morirás y al cabo de esos días, al final, tú te levantarás y recibirás tu recompensa, pero será para el final. Y Dios le dice a Daniel, sella el libro, pero encontramos que de alguna manera el libro se vuelve a abrir cuando vemos Apocalipsis y vemos el detalle y vamos a ver todo eso. Solo que no vamos a estudiar Daniel capítulo por capítulo, sino vamos a ir sacando todas las referencias de Daniel de la profecía y relacionándolas con Apocalipsis y viendo también qué señales nos dio Daniel para entender si nosotros podemos ser la generación de los últimos días. No estoy diciendo que Jesús viene mañana, estoy diciendo que Jesús puede venir en cualquier momento. Lo que estoy tratando de estudiar con ustedes es que las señales sí nos están diciendo que Cristo pronto viene. Y lo vamos a ver a detalle. ¿Cuál es el objetivo? ¿Memorizarnos todo esto? No, sino prepararnos porque Cristo pronto viene. Muy bien. Entonces, la totalidad de las semanas son 490 años y están determinadas sobre quién? Sobre tu pueblo, que es Israel, y sobre tu santa ciudad, que es Jerusalén, y sobre el santuario. Sobre esos puntos hay que estudiar porque tenemos que ver los detalles relevantes de las señales sobre esos temas. Quiere decir, y pongo un ejemplo, yo no podría decir que estamos en los últimos tiempos si Israel no hubiera regresado a su tierra y fuera una nación. Es decir, si yo digo en 1940 que Cristo ya viene y Israel ni siquiera está en su nación como tal físicamente, eso no podía ser, porque la profecía está sobre Israel. Y si Israel no estaba, no podíamos determinar lo que podemos determinar hoy. Pero nosotros hoy sí podemos determinar lo que estamos estudiando, porque Israel ya está en su ubicación. Y era necesario que Israel regresara para que la profecía de la semana 70 pueda cumplirse. Muy bien, seguimos con la estructura. Entiende, le dice pues el ángel a Daniel la visión.
Entonces, le da detalles. Entiende pues la orden y la visión. Habrán 7, 62 y 1. Es decir, hace una división de las 70 semanas en 3 bloques. Veámoslo así. Un bloque de 7 semanas, un bloque de 62 semanas y el último periodo de una semana. Es decir, esa es la estructura de la semana 70. Primero 7, luego 62 y 1. La sumatoria de eso nos da 70 semanas. Y ahí Dios está conteniendo todo lo que va a pasar en el futuro, hasta que Cristo venga en su segunda venida. Entonces, tenemos las tres divisiones, 7, 62 y 1, y eso nos da 70 semanas. ¿Qué pasará durante o al final de cada periodo? Es relevante, porque uno se pregunta, ¿por qué Dios la divide? Bueno, la divide porque en cada periodo de 7, el otro de 62 y el otro de 1, va a suceder algo. Y Dios va a dice qué sucede en cada fin de estos periodos. El primer periodo, si traemos la lógica de que cada semana equivale a 7 años, tenemos que multiplicar 7 por 7, que nos da 49. Y dice Dios en Daniel que al periodo de las 7 semanas cumplidas se construirá la plaza y el muro de Jerusalén y será en tiempos angustiosos. ¿Se cumplió eso? Sí, pero tenemos que entender a partir de cuándo yo comienzo a sumar esas 7 semanas. Se los voy a mostrar en una gráfica para que podamos comprender. Luego está el periodo de las 62 semanas, que si lo multiplicamos por 7 nos da 434 años. Quiere decir que al final de esos 434 años va a suceder algo. ¿Qué? Dice de una vez Daniel, al cumplirse las 62 semanas concluidas más las 7 que ya pasaron, eso nos da 69 semanas. Quiere decir que a la semana 69 se le quitará la vida al Mesías. ¿Quiere decir eso? Que a los 483 años del punto de referencia de la orden que está aquí arriba, más 483 años, Jesús moriría. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo Daniel, pero tenemos que determinarlo. Y el último periodo es una semana, que son 7 años. Este periodo de los 7 años no ha sucedido y lo vamos a ver. Entonces, dice que el detalle de esa última semana, dice que se hará un pacto que se confirmará con muchos. Y este hombre hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y vendrá el desolador y habrá un juicio sobre el desolador. Entonces, si usted me está siguiendo, acá yo le he dividido la semana 70 en 3 divisiones y he colocado cuál es el detalle relevante con que concluye cada etapa. Y eso nos puede ordenar cómo funciona la profecía de la semana 70. Muy bien, espero unos 10 minutos más para poder explicar y vamos a tener que hacer un repaso de esto para continuar. Muy bien, ya que dado esto, no hay nada mejor que una imagen. Y como dice un dicho, una imagen vale más que 1000 palabras. Veámoslo, construyámoslo. Dios dice, 70 semanas están sobre tu santa ciudad y sobre tu pueblo. ¿Cómo están esas semanas? Vamos a hacer la división. Habla que son 69, ¿sí? Ahora, ¿a partir de cuándo se comienzan a contar? Dios le dijo, a partir que salga la orden. ¿Qué orden? De que edifiquen Jerusalén, los muros y la ciudad. Dios le está diciendo, tienes que contar las 70 semanas a partir de que haya un edicto. Cuando diga un imperio, a través de un rey, que Israel puede regresar a Israel y construir nuevamente Jerusalén, los muros, la ciudad y el templo. ¿Dónde está ese pasaje? Está en Nehemías capítulo 2, versículo 1, versículo al 8. Ahí el imperio medo-persa es el que da la orden. El rey Ciro dice, miren, les voy a dar la orden para que regresen y reconstruyan su ciudad. A partir que salió esa orden, que aproximadamente fue en el 5 de marzo del año 445 antes de Cristo, comienzan a contar las 70 semanas.
Luego encontramos que Jesús entra, como entrada triunfal a Jerusalén, el 31 de marzo, del 31 de marzo en el año 30 después de Cristo. Y ahí, ese punto de referencia, menos el 5 de marzo del año 445, nos tiene que dar un detalle. Ahora bien, desde que se dio la orden en este punto, Dios dice, después de esa orden pasarán 49 años construyendo y serán tiempos angustiosos. Y a los 49 años tendrán nuevamente el muro, la ciudad y el templo. ¿Se cumplió? Sí se cumplió. Ese es el primer periodo. Pero después dice Dios, hay otro periodo de 62 semanas. Y al final de esas 62 semanas, después de cumplir las primeras 7, se quitará la vida al Mesías. Entonces aquí es donde muestro, primera sección, 49 años, segunda sección, 434 años, total, 483 años. En el año 395 a.C., Jerusalén fue reedificada. Completamente se cumplió el periodo de las primeras 7 semanas. Pero dice que al cumplirse los 483 años, que son 69 semanas, moriría el Mesías, lo cual encajó completamente. Entonces encontramos que el primer periodo son 49 años, el segundo son 434 años y la sumatoria me hace 483 años que suman los dos periodos de la semana 70. Eso me da 69 semanas. Significa que a las 69 semanas el Mesías moriría. Note bien esto. A Eva le dijo, tu simiente vendrá y herirá a la serpiente en la cabeza. A Abraham le dijo, en tu simiente serán benditas las naciones. Pero a Daniel le dice, a partir de tal fecha a tal fecha viene el Mesías. Vea cómo Dios poco a poco va revelando su plan y va dando datos más a detalle conforme avanza. No es que Dios nos diga ahorita, te voy a revelar esto y te voy a revelar todos los detalles. No, sino es de demostrarle fe a que Él tiene el control. Entonces, tenemos acá que en calendarios judíos son 483 años, que es lo que nosotros utilizan los judíos, y está el calendario bíblico de 490 años. Hay una diferencia de 7 años ahí. Muy bien. Eso lo veremos más adelante como parte del estudio. Lo que yo quiero es que usted se concrete en las 7 semanas, las 62 semanas del segundo grupo, y la sumatoria me dice que a las 69 semanas murió el Mesías. Ahora, ya tenemos 69 semanas, pero nos falta una. El punto es que esa una no se cumplió después de Jesús. ¿Por qué? Porque al terminar esas 69 semanas era necesario que hubiera un juicio, porque terminaba la dispensación de la ley. Eso no pasó, sino que fue Jesús el que se sacrificó por nosotros y fue Jesús el que detuvo ese juicio y fue Jesús el que abrió el camino hacia la dispensación de la gracia. Entonces, esta semana quedó en pausa o en stand-by, como usted lo puede conocer. Ahora, ¿qué sucede? Le dice Dios a Daniel, en esa última semana vendrá un príncipe y hará un pacto con los judíos. Ese príncipe no ha venido, el pacto no se ha hecho. Entonces, si en 1940 estudiamos esto e Israel no está, ni siquiera podríamos decir cuándo va a venir ese príncipe, porque Israel no estaba. El punto es que Israel ya está. Entonces ya podemos decir que el príncipe puede venir. Y ese príncipe va a venir con el objeto de hacer un pacto con Israel. Y ya hemos estado oyendo algunas noticias sobre eso. ¿Cómo se divide la semana 70? La última semana habla acerca de este tema y habla acerca que este príncipe hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces, si ese príncipe va a hacer cesar el sacrificio y la ofrenda, ¿qué necesitamos
que se construya para que la semana 70 se cumpla el tercer templo, que ya lo estudiamos, que ya en Israel se tienen las maquetas. Israel dice que lo puede construir en 3 meses a 4 meses. Es impresionante. Pero hablamos ya en la gráfica del templo que este templo aún no lo pueden construir porque están negociando con los árabes y puede ser que el anticristo venga a terminar de negociar eso y hacer el pacto. Por último, acá vemos que al final de la semana 70 regresa el Mesías y comienza el reino milenial. Puede ser que les estoy dando mucha información, pero lo vamos a entender poco a poco. Ya vamos a concluir por hoy. ¿Qué sucedió el 6 de agosto del año 70? Cuando Jesús murió, aproximadamente 40 años después, el templo, el segundo, fue destruido. Eso quiere decir que en este periodo que está en blanco no había templo e Israel se tuvo que ir disperso. Entonces no se podía cumplir la semana 70. Entonces, pero también dice el pueblo de un príncipe. Note, el pueblo de un príncipe destruirá la ciudad en el año 70. Pero el príncipe no ha venido, sino lo que llegó en el año 70 fue el pueblo del príncipe. Pero el príncipe no ha venido. Ese príncipe, que es el anticristo, vendrá en muy poco tiempo si la iglesia se vaya. Entonces, esto es lo que Dios le revela a Daniel, pero hay cosas que Dios no le reveló. Dios no le reveló a Daniel el detalle de la semana 70, y Dios no le reveló a Daniel qué iba a suceder en este espacio en medio. Es acá donde tenemos que colocar ¿a quién? A el Apocalipsis. Daniel está hacia atrás, en esto que la semana 70 que les expliqué con los imperios. Este periodo de detalle Daniel no lo conoce, solo conoce que hay una última semana. Pero Dios le da a Juan el detalle de este periodo. Por eso es importante estudiar Apocalipsis. Vea cómo encajamos Apocalipsis en el estudio de las 70 semanas para poder comprender nuestro estudio. Muy bien, vamos a quedarnos por acá. Espero que podamos comprender algo. Sé que tal vez mucha información. Si usted considera que debemos de volver a repasar esta gráfica, con mucho gusto lo podemos repasar para seguir el estudio. Es importante estudiar esto. Si no, el Apocalipsis nos va a costar un poco estudiarlo, pero hoy gráficamente les he mostrado cómo Dios tiene su plan. Acá ya lo estamos viendo más a detalle. La semana 70 me dice lo que ya pasó con Israel. Hay una pausa en la muerte de Cristo. Entramos a la gracia, la semana 70 no se ha cumplido y el Apocalipsis cuando lo estudiamos nos va a decir qué tiene que pasar en la gracia, cómo es la semana 70 final y nos tiene que dar detalles con otros pasajes bíblicos de en qué línea de tiempo estamos, en qué punto de esto estamos nosotros y vamos a ver que lo podemos determinar aproximadamente a través de las señales para entender que Cristo está pronto a venir por la iglesia. No sé el día, no sé la hora. Lo que sí sé es que Él viene y viene pronto. Que Dios los bendiga, Dios los guarde y que Dios me permita, con la ayuda de Él, seguir explicando. Si usted cree conveniente, pone los comentarios y volvemos a hacer un repaso de esta gráfica porque sé que al principio nos cuesta un poco a entenderla, pero de acá vamos a partir a ver mucho más detalles. Que Dios los bendiga. Por favor, compartan, por favor, oren por nosotros, cuídense, respeten las restricciones que hay y que Dios nos guarde como lo ha hecho hasta hoy. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por el entendimiento que nos das y gracias por ser esa generación que nos da este privilegio de conocer tanto tu palabra. Ruego, Señor, por mi vida, ruego por mi familia, por cada familia y cada persona oyente de este estudio, que tú lo bendigas, lo guardes y le des entendimiento, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Nos vemos el próximo jueves y estaremos notificando el horario de transmisión. Hasta luego.